La nieve cae pesada sobre el bosque silencioso. Solo el sonido del viento cortando entre los pinos rompe el silencio de la noche. De repente, aparecen huellas en la nieve, irregulares, tambaleantes, manchadas de rojo. Es una mujer. Camina descalza, tropezando con cada paso. Sus pies dejan rastros de sangre en la nieve blanca. El rebozo rasgado apenas cubre sus hombros temblorosos. Su rostro está mojado. No se sabe si son lágrimas o nieve derretida. Se detiene. Mira al cielo oscuro y grita: ¿Por qué me abandonaste, Señor? Su voz resuena entre los árboles, cargada de un dolor que parece más grande que el propio frío. Cae de rodillas, sus manos hundiéndose en la nieve. Soy tu sierva, soy una buena persona. Solloza, golpeándose el pecho. ¿Por qué no me diste un hijo? El viento aumenta, la tormenta empeora. Parece que hasta el cielo la abandonó. Pero entonces, algo sucede. Una luz suave corta la oscuridad, pequeña, pero imposible de ignorar. La mujer levanta los ojos, confundida, asustada. Es una paloma, pero no es una paloma común. Brilla. Sus plumas blancas emiten una luz que no debería existir en la naturaleza. Desciende despacio, posándose en la nieve justo frente a la mujer. Sus ojos se encuentran. La mujer no entiende, no puede procesar lo que ve. Solo observa, paralizada, mientras el pequeño ave se acerca y se posa en su hombro. Y entonces lo siente. Calor. Un calor imposible que se esparce por su cuerpo congelado, envolviéndola como un abrazo que no recibía desde hacía tanto tiempo. La paloma arrulla suavemente contra su rostro, como si secara cada lágrima. La mujer cierra los ojos. Llora, pero esta vez no está sola. La paloma bate sus alas, vuela algunos metros adelante y espera. La mujer duda. Mira hacia atrás, hacia el camino que la trajo hasta aquí. Luego mira hacia adelante, hacia donde la paloma la llama. Se levanta, tambaleante, pero decidida, y la sigue, sin saber que aquella paloma no apareció por casualidad, sin saber que, en aquella noche congelada, su vida estaba a punto de cambiar para siempre, sin saber que Dios nunca la abandonó. Él solo la estaba preparando para algo más grande. Si crees que a veces Dios nos lleva por los caminos más difíciles para prepararnos para las mayores bendiciones, suscríbete a este canal ahora, porque esta historia va a tocar tu corazón de una forma que nunca imaginaste. Y por favor, quédate hasta el final, porque lo que esa paloma estaba llevando a Elenice a encontrar te hará creer en milagros otra vez. Pero para entender cómo Elenice llegó a ese momento, caminando descalza en la nieve, gritándole a Dios con el alma rota, tenemos que regresar unos días atrás, a cuando su vida todavía tenía sentido, a cuando ella todavía creía que era amada. Elenice tenía 34 años. Vivía en un pueblito perdido en las montañas, uno de esos lugares donde todos se conocen, donde las casas son de adobe y madera, donde el humo de las chimeneas se confunde con las nubes bajas del invierno. Era partera. Ayudaba a las mujeres a traer vida al mundo. Era buena en su trabajo. Tenía manos suaves, palabras tranquilas, una presencia que calmaba hasta los dolores más intensos. Las mujeres del pueblo la buscaban cuando llegaba su hora. Confiaban en ella, pero había una ironía cruel en todo eso. Elenice no podía tener hijos. Era estéril. Lo supo después de años intentando, años rezando, años consultando curanderas, tomando brebajes amargos, haciendo promesas a todos los santos que conocía. Nada funcionó. Su vientre seguía vacío, y cada bebé que ayudaba a nacer era un recordatorio de lo que nunca tendría. Estaba casada con Bernardo desde hacía 12 años. Él era comerciante de telas. Viajaba a otros pueblos vendiendo lino, lana, algodón. Era un hombre de pocas palabras, de gestos secos. No era cariñoso, nunca lo había sido. Pero Elenice se decía a sí misma que eso no importaba, que el amor podía ser silencioso, que el respeto era suficiente, aunque en el fondo
sabía que no lo era. Los primeros años del matrimonio habían sido normales. No felices, pero tampoco infelices. Habían intentado tener hijos. Habían esperado. Habían rezado juntos. Pero cuando quedó claro que Elenis no podía concebir, algo cambió. Bernardo se volvió distante, frío. Pasaba más tiempo fuera, viajando. Cuando estaba en casa, apenas la miraba, apenas hablaba, y Elenis cargaba con la culpa. Porque en su mente, en su corazón, en lo más profundo de su alma, ella creía que la culpa era suya, que era menos mujer por no poder darle un hijo, que merecía el silencio de Bernardo, que merecía su indiferencia. Trabajaba también como costurera en la casa de la familia Morales, una de las familias más acomodadas del pueblo. Allí conoció a Catalina. Catalina tenía 23 años, era alegre, risueña, llena de vida, cosía hermoso, tenía dedos rápidos y ojos brillantes. Elenis se la tomó bajo su ala, le enseñó puntadas más complicadas, le compartió técnicas que había aprendido de su propia madre. Se hicieron amigas. Catalina iba a su casa a tomar café, la ayudaba a limpiar, le contaba historias de los muchachos que la pretendían. Elenis se reía con ella, vivía a través de ella esa juventud que ya no tenía. Catalina era como la hermana que nunca tuvo, o eso creía. La rutina de Elenis era siempre la misma. Se levantaba antes del amanecer, preparaba café en la estufa de leña, calentaba tortillas, dejaba todo listo para Bernardo. Él bajaba, comía en silencio y se iba. Ni siquiera un gracias, ni siquiera un hasta luego. Elenis se vestía, se ponía su rebozo y caminaba hasta la casa de los Morales. Pasaba la mañana cosiendo junto a Catalina. Reían, hablaban. Elenis se sentía útil. Por la tarde, volvía a casa. Preparaba la cena. Esperaba a Bernardo. A veces él llegaba, a veces no. Cuando llegaba, comían en silencio. Él se iba a dormir. Ella se quedaba despierta, mirando las sombras en el techo, preguntándose dónde había quedado el hombre que una vez le prometió cuidarla. Pero Elenis no se quejaba, nunca se quejaba, porque en su mente ella era la que había fallado, ella era la que no pudo darle lo que él quería. Los domingos, Elenis se iba a misa, se sentaba en la última banca, rezaba con fervor, pedía perdón por no ser suficiente, pedía fuerzas para seguir adelante, pedía un milagro que sabía que nunca llegaría. Las mujeres del pueblo la saludaban con cariño. Las que había ayudado a parir le llevaban sus bebés para que los cargara. Elenis se los sostenía, sentía su calor, su peso, su respiración. Y cada vez su corazón se rompía un poco más, pero sonreía. Siempre sonreía, porque eso era lo que se esperaba de ella. Había señales, pequeñas cosas que Elenis no quería ver. Bernardo llegaba tarde con más frecuencia, olía diferente. A veces traía manchas de labios en su camisa que no eran del color que ella usaba. En el mercado, la gente la miraba con lástima. Susurraban cuando pasaba. Se callaban cuando se acercaba. Elenis se fingía no notarlo. Porque si no lo notaba, no era real. Catalina también empezó a cambiar. Llegaba tarde al trabajo. Parecía distraída. Sonreía con una luz en los ojos que Elenis no entendía. Un día, mientras cosían, Catalina le preguntó: «Elenis, ¿tú amas a Bernardo?». La pregunta la tomó por sorpresa. «Pues, es mi esposo». «¿Pero lo amas?». Elenis bajó la mirada, concentrándose en la puntada. «El amor en el matrimonio no es como en las historias, Catalina. Es otra cosa. Es compromiso, es respeto». Catalina no dijo nada más, pero su sonrisa era extraña, como si supiera algo que Elenis no sabía. Y entonces llegó ese día, el día que todo cambió. Era una tarde de enero. El cielo estaba gris, cargado de nieve. Elenis terminó temprano en la casa de los Morales porque la señora se sentía mal. Caminó de regreso a casa, envuelta en su rebozo, sintiendo el frío morder su rostro. Cuando llegó, la puerta estaba cerrada, pero no con llave. Eso era raro.
Bernardo siempre cerraba con llave cuando salía. Empujó la puerta despacio. Adentro, todo estaba en silencio, pero no era el silencio normal. Era un silencio tenso, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Elenis escuchó algo, un sonido, voces. Venían del cuarto. Su cuarto. Su corazón empezó a latir fuerte, tan fuerte que sentía que le iba a estallar el pecho. Se acercó despacio. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el piso de madera. La puerta del cuarto estaba entreabierta, y entonces lo vio, Bernardo y Catalina, en su cama, en la cama que ella misma había tendido esa mañana. El mundo se detuvo. Todo dejó de existir excepto esa imagen que se grabó en su mente como un hierro al rojo vivo. No podía respirar, no podía moverse, no podía pensar. Catalina fue la primera en verla. No gritó, no se asustó, simplemente jaló la sábana para cubrirse, con una expresión que era casi aburrida, como si hubiera sido interrumpida haciendo algo trivial. Bernardo se levantó, se puso los pantalones con calma, sin prisa, sin vergüenza. Elenis. Su voz era plana, sin emoción. Elenice no podía hablar. Su garganta estaba cerrada. Sus ojos ardían, pero las lágrimas no salían. Elenis, tenemos que hablar. Ella retrocedió un paso, luego otro. No es lo que piensas. Esa frase, esa maldita frase que dicen todos los mentirosos. Bueno, sí es lo que piensas, agregó Catalina desde la cama, acomodándose el cabello. Pero no es el fin del mundo. Elenis la miró, a su amiga, a la mujer a la que había tratado como hermana. ¿Cuánto tiempo?, susurró finalmente, su voz apenas audible. Bernardo suspiró, como si la pregunta lo fastidiara. 7 meses, 7 meses, 7 meses de mentiras, de traición, de burla. Elenice, escúchame, dijo Bernardo, acercándose. Ella retrocedió más. Yo te amo, todavía te amo, pero también amo a Catalina. Elenis parpadeó. No podía estar escuchando bien. Podemos hacer que esto funcione. Tú sigues siendo mi esposa, Catalina. Catalina será mi otra esposa. Las amaré a ambas por igual. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elenice miró a Bernardo como si fuera un extraño, como si nunca lo hubiera conocido. ¿Tu otra esposa?, repitió, su voz temblando. Sí, muchos hombres lo hacen. No es raro. Puedes seguir viviendo aquí. Nada tiene que cambiar. Elenis, dijo Catalina, levantándose de la cama, envolviéndose en la sábana. Yo puedo darte hijos, hijos que tú puedes criar como si fueran tuyos. Piénsalo, es perfecto. Elenis sintió que el piso se abría bajo sus pies. La humillación, el desprecio, la crueldad de esas palabras. Ustedes, su voz se quebró. Ustedes planearon esto. No lo planeamos, dijo Bernardo. Simplemente pasó. Y ahora tenemos que ser maduros al respecto. Maduros. Elenice sintió algo rompiéndose dentro de ella, algo que nunca volvería a componerse. Miró a Catalina, luego a Bernardo, luego la cama. Su cama. Todos lo saben, ¿verdad?, preguntó suavemente. En el pueblo, todos lo saben. Bernardo no respondió. No necesitaba hacerlo. Su silencio era respuesta suficiente. Por supuesto que todos lo sabían. Los susurros, las miradas, la lástima. Todos lo sabían excepto ella, la tonta, la ingenua, la estéril que no se daba cuenta de que su esposo la engañaba con su mejor amiga. Elenice se quitó el rebozo despacio, lo dejó caer al piso. No, dijo simplemente. ¿No qué?, preguntó Bernardo frunciendo el ceño. No voy a compartirte, no voy a criar los hijos de ella, no voy a quedarme aquí siendo la burla del pueblo. Elenice, estás siendo dramática. ¿Dramática? Por primera vez en años, su voz se alzó. ¿Dramática? Me traicionaste, con mi amiga, en mi cama, y me pides que lo acepte como si nada. No tienes a dónde ir, dijo Bernardo, cruzándose de brazos. No tienes familia, no tienes dinero. ¿A dónde vas a ir?
Elenis lo miró fijamente. No lo sé, pero no me voy a quedar aquí. Elenice, sé razonable. No. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. ¡Elenice!, gritó Bernardo detrás de ella. No tienes a dónde ir. Vas a regresar arrastrándote en una semana. Pero ella ya no lo escuchaba. Salió de la casa. El frío de enero le golpeó el rostro. Llevaba solo el vestido que traía puesto. Nada más. No importaba. Nada importaba ya. Empezó a caminar. No sabía hacia dónde. Solo sabía que tenía que alejarse. Tenía que salir de ese pueblo, de esa casa, de esa vida. La nieve empezó a caer. Elenis siguió caminando. La gente la veía pasar. Algunos la llamaban. Doña Mercedes salió de su casa. Elenice, ¿estás bien? ¿A dónde vas? Elenice no respondió. Siguió caminando. Pasó la iglesia, el mercado, las últimas casas del pueblo, y entró al bosque, el bosque que llevaba a las montañas, el bosque donde nadie iba en invierno, el bosque donde la gente se perdía y nunca regresaba. Elenice siguió caminando. La nieve caía más fuerte ahora. El viento aullaba entre los árboles. Sus pies descalzos se hundían en la nieve, dejando huellas rojas, pero no sentía dolor, no sentía nada, solo vacío. Caminó durante horas. La tarde se convirtió en noche. La temperatura bajó aún más. Sus labios estaban morados, sus dedos entumecidos. Su cuerpo temblaba sin control, pero siguió caminando, hasta que ya no pudo más. Se detuvo en medio de un claro. La nieve caía como un velo blanco a su alrededor. Miró al cielo oscuro, a las nubes negras que cubrían las estrellas. Y todo lo que había guardado por años salió de golpe. ¿Por qué?, gritó al cielo. ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste estéril? Cayó de rodillas, sus manos hundiéndose en la nieve. Soy buena persona, Señor. Ayudo a la gente. Nunca le he hecho mal a nadie. ¿Por qué no me diste un hijo? Golpeó el suelo con los puños. Si tuviera un hijo, nada de esto habría pasado. Él no me habría dejado. Yo tendría un propósito. Yo sería alguien. Las lágrimas corrían por su rostro, congelándose en sus mejillas. ¿Por qué me abandonaste, Señor? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? Se golpeó el pecho, una y otra vez. La culpa es mía. Todo es mi culpa. No soy mujer de verdad. No sirvo para nada. No merezco nada. Su voz se quebró en sollozos. Perdóname, Señor. Perdóname por no ser suficiente. Perdóname por fallar. Perdóname. Se dejó caer completamente sobre la nieve, acurrucándose, temblando. Ya no quiero sentir más. Ya no quiero sufrir más. Por favor, déjame dormir. Déjame descansar. El viento aullaba. La nieve seguía cayendo. Elenice cerró los ojos y esperó. Esperó que el frío la llevara, que el sueño llegara y no se fuera, que todo terminara. Pero entonces lo sintió. Un calor, pequeño al principio, como una chispa, luego más fuerte. Abrió los ojos despacio, confundida, y la vio. Una luz suave, dorada, cortando la oscuridad de la tormenta, descendiendo desde el cielo. Al principio pensó que estaba alucinando, que el frío le estaba jugando una mala pasada, pero la luz se acercaba, se hacía más clara. Era una paloma blanca, pero no era normal, no podía serlo. Brillaba, sus plumas emitían una luz propia, suave pero imposible de ignorar, como si estuviera hecha de luz misma. La paloma descendió lentamente, batiendo sus alas con gracia, y se posó en la nieve justo frente a Elenice. Elenice no se movió, no podía. Estaba paralizada, mirando a esa criatura imposible. La paloma inclinó la cabeza, observándola con ojos oscuros, profundos, y entonces hizo algo que Elenice nunca olvidaría. Se acercó, despacio, paso a paso sobre la nieve, hasta estar junto a ella, y luego voló suavemente hasta su hombro. Elenice sintió el calor de inmediato, un calor que no tenía sentido, un calor que se extendía desde su hombro por todo su cuerpo, derritiendo el hielo que había en sus huesos. La paloma arrullaba suavemente, un sonido tan tierno,
tan reconfortante, que nuevas lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Elenis. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de dolor, eran de algo más, algo que no podía nombrar. La paloma frotó su pequeña cabeza contra la mejilla de Elenis, como si quisiera secar sus lágrimas, como si entendiera cada pedazo de dolor que cargaba. Elenis se levantó una mano temblorosa y acarició las plumas suaves de la paloma. Eran cálidas, reales. ¿Qué eres?, susurró. La paloma no respondió, por supuesto, pero arrulló de nuevo, y de alguna manera, Elenis sintió algo: consuelo, paz, una sensación que no había experimentado en años. Se quedaron así por un momento, una mujer rota en la nieve y una paloma imposible que brillaba en la oscuridad. Y entonces la paloma levantó el vuelo. No se fue, solo voló unos metros adelante y se posó en una rama baja. Giró la cabeza para mirar a Elenis, esperando. Elenis la miró, confundida. La paloma batió las alas, como si dijera: «Sígueme». Elenis no entendía qué estaba pasando, no entendía nada, pero en ese momento, arrodillada en la nieve, congelándose, sin esperanza, ¿qué otra opción tenía? Se levantó con dificultad. Sus piernas apenas la sostenían. Dio un paso, luego otro. La paloma voló un poco más adelante. Esperó. Elenis se siguió. Así, paso a paso, la paloma la guió a través del bosque nevado. No sabía a dónde iban. No sabía por qué la seguía. Solo sabía que esa paloma, esa criatura imposible, era lo único en el mundo que no la había abandonado. Caminaron durante lo que pareció una eternidad. La paloma volaba adelante, deteniéndose cada tanto para asegurarse de que Elenis se la siguiera. A veces regresaba, se posaba en su hombro, le daba ese calor imposible, y luego seguía adelante. Elenis se tropezaba, caía, se levantaba. La paloma esperaba. La tormenta empezó a calmarse poco a poco. Los árboles se volvían más densos, formando un dosel natural que bloqueaba parte de la nieve. Y entonces, después de lo que pudo haber sido una hora o toda una vida, la paloma se detuvo. Se posó sobre una roca grande, cubierta de musgo y nieve. Elenis se acercó, jadeando, temblando, y vio lo que había adelante. Una estructura vieja, muy vieja, medio derruida, pero todavía en pie. Era una antigua estación de diligencias. Elenis había escuchado de ese lugar. Décadas atrás, cuando la ruta del comercio pasaba por estas montañas, los viajeros se detenían aquí. Era punto de descanso, lugar de intercambio. Pero cuando abrieron el camino del valle, esta ruta fue abandonada. Nadie venía aquí ya. Nadie excepto... La paloma voló hacia la entrada de la estación. Se posó justo en el umbral. Elenis se acercó despacio. La estructura tenía 3 paredes de piedra todavía intactas. El techo de madera estaba parcialmente colapsado, pero una sección permanecía, ofreciendo protección contra la nieve. Había restos de lo que alguna vez fue un mostrador, estantes rotos, bancas viejas, y en el rincón más protegido, contra la pared de piedra, había un cesto. El corazón de Elenis se detuvo. Se acercó despacio, sin atreverse a respirar. El cesto era de mimbre, viejo pero resistente. Estaba cubierto con un rebozo delgado, de color azul desteñido, con manos temblorosas. Elenis levantó el rebozo, y su mundo entero cambió. Dentro del cesto, envuelto en un cobertor raído, había un bebé, un niño, pequeño, con el rostro pálido, los labios ligeramente azulados, pero respiraba. ¡Dios mío! Elenis lo tomó en sus brazos de inmediato, presionándolo contra su pecho. Estaba frío, tan frío. «No, no, no, no», murmuró, abriendo su vestido para meterlo contra su piel, darle su calor. «No te vayas, por favor, no te vayas». El bebé emitió un sonido débil, un quejido pequeñito. Estaba vivo, pero apenas. Elenis miró alrededor desesperada. Necesitaba calor, necesitaba fuego. La paloma ya estaba en movimiento. Volaba de un lado a otro, trayendo ramitas secas en su pico,
depositándolas en un montón. Elenice no cuestionó el milagro que estaba viendo. No tenía tiempo. Encontró los restos de las bancas viejas, madera seca, perfecta para una fogata. Con manos torpes por el frío, usando pedernales que encontró entre los escombros de la vieja estación, logró crear una chispa, luego otra y otra. La madera comenzó a arder, el fuego creció. Elenice se sentó junto a la fogata, acunando al bebé contra su pecho, meciéndolo, susurrándole. Ya estás bien, te tengo, no te voy a dejar. El bebé tembló, tosió débilmente, pero el color empezaba a regresar a su rostro. Elenice lloró de alivio, de miedo, de algo que no podía nombrar. La paloma se posó junto a ella, observando en silencio. Gracias, susurró Elenice, mirando a la paloma. Gracias. La paloma inclinó la cabeza. Esa noche, Elenice no durmió. Se quedó despierta, alimentando el fuego, manteniendo al bebé caliente, rezando sin parar. El niño tenía alrededor de 1 año. Tenía cabello oscuro, rizado, mejillas regordetas que habían estado rosadas antes del frío, ojos que aún no había abierto completamente. ¿Quién lo había dejado aquí? ¿Por qué? Elenice revisó el cesto buscando respuestas. Dentro había el cobertor en el que estaba envuelto el bebé, un pañal de tela, y nada más. O eso pensó. Pero cuando el bebé se movió, Elenice sintió algo duro debajo del cobertor. Frunció el ceño, palpó la tela. Había algo cosido en el forro del cobertor. Con cuidado, para no despertar al niño, buscó la costura. Estaba en la esquina, casi oculta. Empezó a deshacer los puntos. Y entonces, un saquito de cuero cayó en su regazo. Elenice lo abrió con manos temblorosas, y su respiración se detuvo. Piedras preciosas, esmeraldas verdes que brillaban con la luz del fuego, rubíes rojos como la sangre, y pepitas de oro, pesadas, reales. Era una fortuna que cabía en la palma de su mano. Elenice no podía procesar lo que veía. ¿Por qué? ¿Quién dejaría esto? Metió la mano en el saquito de nuevo y sintió algo más. Papel. Lo sacó con cuidado. Era una nota. Vieja, amarillenta, escrita con tinta casi desvanecida. Elenice la acercó al fuego para poder leer, y lo que leyó le rompió el corazón y se lo curó al mismo tiempo. Para quien cuide de mi bebé con amor, que sea próspero, que sea feliz. No pude quedarme. Las razones no importan, pero dejo todo lo que tengo. Que Dios bendiga a quien le dé lo que yo no pude dar. Una madre. Elenice cerró los ojos, apretando la nota contra su pecho. Entendía el dolor de esa mujer, el dolor de tener que abandonar a tu hijo, de saber que no puedes cuidarlo, de esperar, rezar, suplicar que alguien bueno lo encuentre. Esa mujer había dejado a su bebé en la vieja estación de diligencias porque sabía que, aunque abandonada, la ruta todavía era transitada ocasionalmente por cazadores, leñadores, viajeros perdidos. Era un lugar donde había una pequeña posibilidad de que alguien pasara, y esa mujer había dejado todo lo que tenía como súplica, como pago, como bendición para quien salvara a su hijo. Elenice miró al bebé durmiendo en sus brazos, y en ese momento lo supo. Esto no era casualidad. Ella no había llegado aquí por accidente. Dios no la había abandonado, la había guiado, a través del dolor, a través de la traición, a través de la nieve. La había guiado hasta aquí, hasta este bebé que necesitaba una madre, y esta madre que necesitaba un bebé. Las lágrimas rodaron por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Gracias, Señor, susurró. Gracias. La paloma arrullaba suavemente junto al fuego. Si crees que Dios nunca nos abandona, que solo nos prepara para algo más grande, que hasta en nuestros momentos más oscuros, Él está tejiendo un milagro, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque lo que está a punto de pasar con Elenice y este bebé te va a demostrar
que los milagros existen. Y los caminos de Dios son misteriosos, pero siempre, siempre perfectos. Los días siguientes fueron los más difíciles y, a la vez, los más hermosos de la vida de Elenice. Se quedó en la vieja estación, no tenía a dónde más ir, y además, el bebé todavía estaba débil. No podía exponerlo al frío del viaje. La paloma, esa paloma imposible, se quedó con ellos. Cada mañana, Elenice se despertaba y la encontraba posada en la viga del techo, que todavía se mantenía en pie. Y cada mañana, la paloma salía volando y regresaba con cosas que no tenían sentido. El primer día trajo bayas, un puñado de bayas rojas, todavía frescas a pesar del invierno. Las dejó junto a Elenice. El segundo día trajo raíces comestibles. Elenice las reconoció porque su madre le había enseñado de niña. Eran raíces de bardana, nutritivas, que se podían hervir. El tercer día trajo un pescado, del río congelado. Elenice no preguntó cómo, ya no cuestionaba nada. Cocinaba lo que la paloma traía. Comía para tener fuerzas, porque ahora no solo era ella, ahora tenía que cuidar del bebé. El niño se llamaba... bueno, no tenía nombre. La nota no lo mencionaba. Elenice pasaba horas mirándolo dormir, sus pequeñas manos cerradas en puños, sus pestañas largas descansando sobre sus mejillas, el ritmo suave de su respiración. Era perfecto y era suyo, no por sangre, pero por destino. Le hablaba mientras lo cuidaba. Vamos a estar bien, pequeñito, te lo prometo. No sé cómo, pero vamos a estar bien. El bebé abría los ojos a veces, ojos grandes, marrones, curiosos. La miraba como si entendiera cada palabra, y Elenice sentía que su corazón, ese corazón que había estado tan roto, empezaba a sanar. No completamente. Todavía dolía. Todavía había noches en las que recordaba la traición, la humillación, el rechazo. Pero ahora había algo más. Había propósito. Había amor. Una tarde, mientras el bebé dormía, Elenice se sentó junto al fuego y desdobló de nuevo la nota. La leyó una y otra vez. Para quien cuide de mi bebé con amor. Y entonces lo decidió. Decidió quedarse con él. No iba a buscar a la madre biológica. No iba a entregarlo a las autoridades del pueblo. Este bebé era un regalo, un milagro, y ella no iba a desperdiciarlo. Pero tampoco podía regresar a su pueblo. No podía enfrentar a Bernardo, a Catalina, a todas las miradas de lástima. Tenía que empezar de nuevo. Y ahora, gracias a las piedras preciosas, tenía con qué hacerlo. La paloma pareció entender su decisión, porque a partir de ese día empezó a traer más cosas, telas que encontraba quién sabe dónde, mantas viejas, pero limpias, hasta una bolsa de cuero que Elenice podía usar para cargar al bebé. Era como si la paloma supiera exactamente lo que necesitaban, y Elenice ya no lo dudaba. Esa paloma era un ángel, enviado por Dios, para guiarla, para salvarla, para darle una segunda oportunidad. Pasaron 2 semanas en la vieja estación. El bebé se fortaleció. Empezó a sonreír, a balbucear, a mover sus manitas hacia Elenice cada vez que ella se acercaba. Y Elenice se sentía viva de nuevo. Cada risa del bebé era un bálsamo. Cada sonido que hacía era música. Cada vez que la miraba con esos ojos grandes y confiados, Elenice sentía que todo, absolutamente todo lo que había sufrido, había valido la pena, porque la había llevado hasta aquí, hasta él. Una mañana, Elenice despertó y supo que era hora. La nieve había empezado a derretirse. Los días eran un poco más largos. La primavera se acercaba. Era hora de irse, de empezar esa nueva vida. Se vistió, envolvió al bebé en las mantas que la paloma había traído y guardó las piedras preciosas en una bolsa que ocultó bajo su ropa. Miró a la paloma. «Gracias», dijo simplemente, «por todo. No sé quién eres, no sé por qué me ayudaste, pero gracias». La paloma inclinó la cabeza como si entendiera.
y luego alzó el vuelo. Pero no se fue lejos. Voló hacia el camino, indicando la dirección. Una última guía. Elenice sonrió, cargó al bebé contra su pecho y empezó a caminar. La paloma la acompañó durante horas, volando adelante, esperando, guiándola por caminos que Elenice no conocía, hasta que llegaron a un cruce, un camino que llevaba hacia el este, hacia otros pueblos, hacia otras posibilidades. La paloma se posó en una rama y la miró. Elenice supo que aquí se despedían. «¿No vienes conmigo?» La paloma no se movió. Elenice sintió lágrimas en sus ojos. «Está bien, entiendo. Tenías que llevarme hasta aquí, y lo hiciste». Se acercó a la rama, lentamente. «Nunca voy a olvidarte. Nunca». La paloma extendió sus alas. Por última vez, esa luz suave, dorada, brilló a su alrededor, y luego, con un arrullo final, alzó el vuelo. Elenice la vio alejarse, volar más y más alto, hasta que se perdió entre las nubes y desapareció. Elenice se quedó parada ahí por un largo momento, con el bebé en brazos, mirando el cielo vacío. Luego suspiró, acomodó al niño contra su pecho y siguió caminando hacia su nueva vida. Elenice llegó a un pueblo 2 días después, un pueblo pequeño en el valle, rodeado de campos de trigo y granjas. No era muy diferente de donde venía, pero tenía algo importante. Nadie la conocía. Aquí podía ser quien quisiera ser. Podía empezar de cero. Se presentó como viuda. Dijo que venía de las montañas, que su esposo había muerto en un accidente de casa, que estaba sola con su hijo. La gente fue amable. Le ofrecieron ayuda. Le mostraron una casita pequeña, abandonada, al borde del pueblo. Nadie la habitaba desde hacía años. Elenice usó una de las esmeraldas más pequeñas para comprarla. La casa necesitaba reparaciones, pero tenía buena estructura. 2 cuartos, una cocina con estufa de leña, un patio pequeño. Era perfecta. Elenice trabajó duro. Limpió, reparó, pintó. Usó otra piedra preciosa para comprar telas, una máquina de coser vieja, herramientas. Abrió un pequeño negocio de costura. Era buena cosiendo. Siempre lo había sido. Y la gente del pueblo empezó a buscarla, para arreglos, para vestidos nuevos, para ropa de bebé. El dinero empezó a llegar. No mucho, pero suficiente. Y Elenice guardó el resto de las piedras preciosas, para emergencias, para el futuro, para la educación del niño. Porque sí, decidió quedárselo, completamente, legalmente. Fue con el cura del pueblo, le contó su historia, una versión editada, por supuesto. Dijo que había encontrado al bebé abandonado en su camino desde las montañas. El cura, un hombre mayor de ojos bondadosos, no hizo muchas preguntas. Dios obra de maneras misteriosas, hija. Si te puso en ese camino, fue por una razón. Le ayudó con los papeles. El bebé fue bautizado, y Elenice le dio un nombre, Gabriel, porque significaba mensajero de Dios. Y ese niño era exactamente eso, un mensaje de que ella no estaba olvidada, de que su dolor tenía propósito, de que Dios no la había abandonado. Los años pasaron, Gabriel creció, era un niño hermoso, de risa fácil y corazón bondadoso, inteligente, curioso, lleno de vida. Elenice lo educó con amor, le enseñó a leer, a escribir, a ser amable con los demás. Le contó historias antes de dormir. Lo abrazó cuando tenía pesadillas. Lo cuidó cuando se enfermaba. Fue la madre que siempre quiso ser. Y Gabriel la amaba con todo su corazón. La llamaba mamá desde que pudo hablar. Y para Elenice no había palabra más hermosa en el mundo. Elenice nunca se volvió a casar. Hubo hombres que se interesaron, algunos viudos del pueblo, algunos comerciantes de paso, pero ella siempre decía que no, porque no necesitaba un hombre para ser feliz. Tenía a Gabriel, y eso era más que suficiente. Pero había algo más, algo que Elenice nunca le contó a nadie. Cada mañana, cuando abría la ventana de su cocina para dejar entrar el aire fresco, había una paloma blanca posada en el alféizar. No brillaba como aquella noche.
Se veía como una paloma normal, pero Elenis sabía que era ella. La paloma llegaba, arrullaba suavemente, y Elenis le dejaba migajitas de pan, un poco de maíz, agua fresca. La paloma comía, inclinaba la cabeza como agradecimiento, y se iba, pero siempre regresaba. Todos los días, durante años, era su secreto, su conexión con aquella noche milagrosa. Gabriel crecía preguntándole: «Mamá, ¿por qué siempre vienes esa paloma? Porque sabe que aquí siempre habrá comida para ella, mijo». ¿Es especial? Elenis se sonreía. Todas las criaturas de Dios son especiales, pero en su corazón sabía la verdad. Esa paloma era más que especial. Era su guardiana, su recordatorio de que los milagros existen. Gabriel cumplió 5 años, luego 10, luego 15. Se convirtió en un joven fuerte, trabajador, respetuoso. Ayudaba a Elenis en la casa, trabajaba en las granjas del pueblo, estudiaba con el maestro de la escuela. Era un buen muchacho, y todos en el pueblo lo querían. «Tienes un hijo maravilloso, Elenis», le decían las mujeres del pueblo. «Dios te bendijo», decían los hombres, y Elenis siempre respondía lo mismo: «Sí, Dios me bendijo», pero nunca contó cómo. Nunca contó sobre Bernardo, sobre Catalina, sobre la noche en la nieve, sobre la paloma imposible. Guardó esa historia en su corazón, hasta que Gabriel cumplió 20 años. Era ya un hombre, alto, de hombros anchos, con el mismo cabello rizado que tenía de bebé. Trabajaba ahora como carpintero. Era bueno con sus manos. Creaba muebles hermosos que vendía en el mercado, y estaba a punto de casarse con una chica dulce del pueblo, Lucía, una muchacha de sonrisa tímida y corazón bondadoso. Elenis estaba feliz por él, pero también sabía que había algo que tenía que hacer, algo que había postergado durante años. Tenía que contarle la verdad. Una noche, después de la cena, Elenis le pidió a Gabriel que se sentara con ella. «Tengo que contarte algo, mijo». Gabriel frunció el ceño, preocupado. «¿Estás bien, mamá?» «Sí, estoy bien. Pero hay algo que necesitas saber. Algo que debí haberte contado hace mucho». Elenis respiró profundo y comenzó. Le contó todo, sobre su primer matrimonio, sobre su esterilidad, sobre Bernardo y Catalina, sobre la traición. Gabriel escuchaba en silencio, con los ojos cada vez más abiertos. Le contó sobre su escape, sobre la nieve, sobre su desesperación. «Quería morir esa noche, Gabriel. Quería que el frío me llevara, porque pensaba que no tenía nada por qué vivir». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Pero entonces apareció una paloma. Le contó sobre la luz, sobre el calor imposible, sobre cómo la paloma la guió por el bosque. Me llevó hasta la vieja estación de diligencias, y ahí te encontré. Gabriel se quedó paralizado. «¿Qué? Estabas en un cesto, abandonado, casi congelado, pero vivo». Elenis le mostró la nota, la que había guardado todos estos años. Gabriel la leyó, las manos temblándole. «Entonces, ¿no soy tu hijo?» «Eres mi hijo», dijo Elenis firmemente tomando sus manos. «No te llevé en mi vientre, pero te llevé en mi corazón desde el momento en que te vi. Eres mi hijo en todo lo que importa». Gabriel tenía lágrimas en los ojos. La paloma, ¿era real? Era real, y era un milagro, un ángel enviado por Dios. Me guió hasta ti, nos cuidó, nos alimentó, nos protegió. Elenis se sonrió a través de sus lágrimas. Y cuando salimos de esa estación, cuando empezamos nuestra nueva vida, esa paloma nunca nos abandonó. Ha venido a nuestra ventana cada día desde entonces. ¿No lo habías notado?» Gabriel parpadeó. «La paloma blanca». «Sí». Gabriel se llevó las manos a la cara y lloró. Lloró por la madre que lo abandonó, por la madre que lo encontró, por el milagro que los unió. Elenis lo abrazó como lo había abrazado 1000 veces desde que era bebé. «No llores, mijo, no llores, porque todo, absolutamente todo, pasó por una razón.
Yo necesitaba un hijo, tú necesitabas una madre, y Dios nos encontró. Gabriel se aferró a ella. Te amo, mamá. Eres la mejor madre que alguien podría tener. Y tú eres el mejor hijo que alguien podría tener. Se quedaron así, abrazados, mientras afuera, en el alféizar de la ventana, una paloma blanca observaba en silencio. Los días siguientes fueron extraños para Gabriel. Procesaba la verdad. Pensaba en su madre biológica. Se preguntaba quién era, dónde estaba, por qué lo había dejado. Pero cada vez que esos pensamientos se volvían oscuros, miraba a Elenis, a la mujer que lo había encontrado, que lo había salvado, que lo había criado con amor incondicional, y se daba cuenta de que no importaba quién le había dado la vida, lo que importaba era quién lo había amado. La boda de Gabriel y Lucía fue hermosa, simple, pero llena de amor. Todo el pueblo asistió. Elenice lloró de felicidad viendo a su hijo en el altar. Y cuando Gabriel le pidió a Lucía que bailara con su madre primero, Elenice sintió que su corazón iba a explotar. Gracias, mamá, susurró Gabriel mientras bailaban. Por todo, por encontrarme, por amarme, por ser mi mamá. Gracias a ti, mi hijo, por darme un propósito, por salvarme esa noche, porque cuando te encontré, tú me salvaste a mí. Los años siguieron pasando. Gabriel y Lucía le dieron nietos a Elenice, 3 hermosos niños que llenaron la casa de risas y vida. Elenice envejeció. Su cabello se volvió gris, su espalda se encorvó un poco, pero su corazón seguía fuerte. Y cada mañana, sin falta, la paloma blanca seguía llegando a su ventana. Hasta que una mañana, Elenice tenía ya 72 años. Gabriel era un hombre de mediana edad. Sus hijos eran adolescentes. Elenice despertó sintiéndose diferente, cansada, pero en paz. Se levantó como siempre y fue a la ventana. La abrió, y ahí estaba, la paloma. Pero esta vez era diferente. Brillaba, como aquella primera noche, con esa luz suave, dorada, imposible. Elenice sonrió. Ya veo. Ya es hora, ¿verdad? La paloma inclinó la cabeza. Elenice extendió su mano. La paloma voló hasta ella y se posó en su palma. Gracias, susurró Elenice. Gracias por todo. Por guiarme, por darme a Gabriel, por darme una vida que valió la pena vivir. La paloma arrulló suavemente, como había hecho tantos años atrás en aquella noche de nieve. Y Elenice sintió ese calor de nuevo, ese calor imposible que la envolvía como un abrazo. Ya no tengo miedo, dijo. Sé a dónde voy. La paloma batió sus alas, y en ese momento Gabriel entró a la casa. «Mamá, buenos días, vine a...» Se detuvo, porque vio a su madre junto a la ventana, sonriendo, con una luz suave rodeándola, y una paloma blanca que brillaba como el sol. «Gabriel», dijo Elenice, girándose para mirarlo. «Ven». Gabriel se acercó, los ojos llenos de lágrimas porque de alguna manera sabía que este era el adiós. «No llores, mijo. Fui feliz, muy feliz, más de lo que nunca pensé que podría ser. Mamá, cuida de tu familia, ama a Lucía, ama a tus hijos, y cuando te sientas perdido, cuando te sientas solo, recuerda», señaló a la paloma, «recuerda que Dios nunca nos abandona, que siempre, siempre está cuidándonos, a veces de maneras que no entendemos, pero siempre está ahí». La paloma alzó el vuelo, voló en círculos alrededor de Elenice y Gabriel, y luego subió, más y más alto, hasta desaparecer entre las nubes. Elenice cerró los ojos, sonrió y exhaló su último aliento, en paz, completa, amada. Gabriel lloró abrazando a su madre, lloró por todo lo que ella había sufrido, por todo lo que había superado, por el amor incondicional que le había dado, pero también lloró de gratitud, porque esa mujer que no lo había traído al mundo, le había dado el mundo. El funeral fue hermoso, todo el pueblo asistió. Gabriel habló sobre su madre, sobre su bondad, su fuerza,
su amor, y aunque no contó toda la historia, no la de la pomba, no la del milagro, sí dijo algo. Mi madre me enseñó que a veces Dios nos lleva por los caminos más oscuros, no para castigarnos, sino para prepararnos para la luz más hermosa. Enterraron a Elenice en el pequeño cementerio del pueblo, bajo un árbol grande, y Gabriel plantó flores en su tumba, flores blancas, como las plumas de una paloma. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo creer, aunque sea un poquito, en los milagros, suscríbete a este canal ahora mismo, porque historias como esta te recuerdan lo que realmente importa: el amor, la fe y la certeza de que nunca, nunca estamos solos. Déjame un comentario contándome, ¿crees que Dios nos guía incluso en nuestros momentos más oscuros? Y por favor, comparte este video con alguien que necesite escuchar que los milagros existen, porque a veces una historia como esta puede cambiar un corazón roto. Pasaron los años después de la muerte de Elenice. Gabriel vivió una vida larga y plena. Crió a sus hijos con el mismo amor que su madre le había dado a él. Les contó la historia completa, sobre la paloma blanca, sobre el milagro en la nieve, sobre cómo Dios había unido a dos almas rotas y las había convertido en una familia. Sus nietos escuchaban con los ojos muy abiertos, fascinados. ¿Y la paloma nunca volvió, abuelo? Gabriel sonreía, no de la forma en que esperarías, pero a veces veo una paloma blanca volando sobre mi casa y sé que sigue cuidándonos, porque eso es lo que hacen los ángeles. No siempre los vemos, no siempre los reconocemos, pero están ahí, cuidándonos, guiándonos, recordándonos que no estamos solos y que incluso en nuestras noches más oscuras, cuando pensamos que todo está perdido, cuando gritamos al cielo preguntando por qué fuimos abandonados, no lo fuimos, nunca lo fuimos. Solo estábamos siendo preparados para algo hermoso, para algo perfecto, para algo que nunca habríamos imaginado. Elenice pensó que era estéril por castigo, pero no lo era. Era estéril por diseño, porque no estaba destinada a tener un hijo cualquiera. Estaba destinada a tener a Gabriel, el niño que el cielo eligió para ella, el niño que necesitaba su amor tanto como ella necesitaba el de él, y la paloma blanca. Esa pequeña criatura imposible que brillaba en la oscuridad era la prueba de que Dios ve, Dios escucha y Dios responde, no siempre de la manera que esperamos, no siempre cuando queremos, pero siempre, siempre de la manera perfecta, porque Dios no comete errores, ni con tu dolor, ni con tu espera, ni con tu soledad. Todo, absolutamente todo, es parte de un plan más grande. Un plan que no entendemos mientras estamos en medio de la tormenta, pero que veremos con claridad cuando lleguemos al otro lado. Elenice lo vio, en los ojos de Gabriel, en sus risas, en sus abrazos, en la vida que construyeron juntos. Valió la pena, cada lágrima, cada traición, cada paso descalzo sobre la nieve, todo valió la pena, porque la llevó hasta él. Así que si estás pasando por tu propia noche oscura, si sientes que Dios te abandonó, si estás caminando descalzo sobre la nieve, con el corazón roto y sin esperanza, mírate, porque puede que tu paloma ya esté en camino, puede que tu milagro ya esté esperándote, puede que tu Gabriel esté a solo unos pasos de distancia, y todo este dolor, toda esta oscuridad, todo este sufrimiento, solo es el camino hacia la luz más hermosa que jamás hayas visto. Confía, sigue caminando, y cuando menos lo esperes, verás la luz, pequeña al principio, pero imposible de ignorar, y sabrás que nunca estuviste solo, que Dios siempre estuvo ahí, guiándote, cuidándote, preparándote para tu milagro, para tu Gabriel, para tu vida nueva, la vida que siempre estuvo destinada para ti.